El pasado 30 de enero de 2025, el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en dos procedimientos distintos, pero sobre el mismo asunto, que es la nulidad por falta de transparencia y abusividad de la tarjeta revolving. En estas sentencias reafirma los criterios que deben tener en cuenta los tribunales de instancia a la hora de analizar y valorar la abusividad de estas tarjetas. En primer lugar, se debe tener en cuenta la obligación de la entidad financiera de proporcionar información previa de forma clara y comprensible al consumidor sobre lo que está firmando. No basta con que las cláusulas, con que la letra sea legible, es decir, que no sea tan pequeña que el ojo humano no alcance a leer lo que pone ahí, ni tampoco es suficiente con que sean gramaticalmente correctas y se puedan entender. Lo que el Tribunal Supremo exige es que se informe al consumidor de manera que entienda cómo funciona la tarjeta revolving y qué consecuencias económicas tiene para él firmar ese contrato. Las características principales de la tarjeta revolving sobre las que se debe informar al consumidor son que tienen un plazo de amortización indeterminado porque se prorroga automáticamente cada mensualidad si se utiliza la tarjeta, que tienen un tipo de interés elevado, normalmente supera el 20% TAE, que el crédito se renueva cada mensualidad, el riesgo de las cuotas bajas, que hacen que se incremente el plazo de amortización y hace que se eleve la cantidad de intereses finales que vas a pagar, y también debe informar en su caso si se aplica anatocismo. Esto quiere decir que si se produce el impago de una cuota, esos intereses que no has pagado más la comisión por impago que suelen aplicar este tipo de tarjetas y de contratos de préstamo, se van a capitalizar, es decir, se suman al capital, tu deuda aumenta y esas cantidades que ya eran intereses vuelven a generar nuevos intereses. En cuanto a la TAE o tasa anual equivalente, no basta con que el contrato señale el porcentaje, sino que es necesario que explique cómo se aplica la TAE, cómo varía y cómo afecta al importe final del préstamo. El Tribunal Supremo señala también que toda esta información se debe proporcionar al consumidor de forma previa a la firma del contrato. No vale con que se proporcione a la vez que se firma o posteriormente, sino que debe ser proporcionada con suficientemente antelación para que el consumidor pueda comparar esta oferta con otros productos financieros o con otras entidades. Si no se cumplen todos estos requisitos de información previa, se considerará que el contrato carece de transparencia. Pero la falta de transparencia no implica automáticamente abusividad, pero sí que es un indicio para evaluar si existe esta abusividad. La abusividad existirá si se aprecia un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las dos partes. En el caso de la tarjeta revolving, se va a considerar que existe desequilibrio cuando el consumidor no ha podido entender lo que firma y no ha podido valorar las reales consecuencias económicas y los riesgos que está asumiendo al firmar ese contrato. Algunas de las prácticas que pueden llevar a la declaración de nulidad de las cláusulas del contrato de tarjeta revolving es la de fijar cuotas muy bajas sin informar que se alarga desmesuradamente el plazo de amortización y que aumentan considerablemente los intereses a pagar, modificar las condiciones unilateralmente sin informar al consumidor o imponer comisiones excesivas
como por ejemplo una que es muy habitual es cobrar una comisión de entre 30 a 35 euros por impago de cuota. Cada vez que impagas una cuota, te aplican esta comisión. Otra de las cosas que señala el Tribunal Supremo que se deben tener en cuenta a la hora de valorar la nulidad de una tarjeta revolving es la forma agresiva y engañosa de comercialización que suelen tener. Muchas veces estas tarjetas se ofrecen en centros comerciales o en gasolineras, de modo que no te pueden proporcionar la información previa obligatoria, entre otras cosas porque quien te lo vende no sabe lo que te está vendiendo, entonces mucho menos te lo puede explicar. Además, se suelen comercializar a través de marketing engañoso. Se suele decir que son tarjetas de cuota fácil o incluso que son tarjetas sin intereses, cuando en realidad no se aplican intereses en algunos casos durante un mes o dos, pero después de esta oferta promocional los intereses que se aplican son muy elevados. Las tarjetas revolving suelen tener un 20% o más de TAE. Y también se provoca muchas veces la contratación impulsiva porque te la ofrecen como forma de financiación cuando ya estás realizando una compra, de manera que no sabes tampoco lo que estás firmando. Si finalmente se declara que, por ejemplo, la cláusula de interés es abusiva, se entenderá que no se ha puesto en el contrato y el consumidor solo estará obligado a devolver lo que realmente le han prestado sin intereses. Si hubiese pagado más de lo que le han prestado, el banco deberá devolvérselo. Ya sabes que si tienes dudas o quieres consultarme tu caso, me lo puedes dejar en comentarios o te puedes poner en contacto directo conmigo.